buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar desde donde se conecten. Mi nombre es José Napoleón Hernández y como moderador es un grato placer darles una cordial bienvenida al seminario Sigma del día de hoy. Contamos con una audiencia que se reporta desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, México, Estados Unidos, España, Argentina, Australia, entre otros. Gracias una vez más a todos por conectarse y acompañarnos en esta nueva oportunidad. Para quienes no nos conocen, somos la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, SIGMA, una organización sin fines de lucro e independiente que persigue aprovechar las plataformas digitales para interconectar y potenciar la sinergia y la cooperación entre los profesionales y estudiantes venezolanos de ingeniería geodésica, geomática y agrimensura establecidos en diferentes partes del mundo. Estando ya en lo que será el webinar de este día, el mismo lleva por título una introducción a la ciencia de datos GNSS y será presentado por el ingeniero José Oropeza. Con respecto al ingeniero José Oropeza, podemos resumir y mencionar que es ingeniero geógrafo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú y egresado de la maestría en Data Science por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Certificación en Big Data, Management y Sistema de Recomendación por la Universidad Politécnica de Cataluña. Inició su carrera como agrimensor en proyectos mineros y de carreteras. Se desempeñó por muchos años como ingeniero de soporte en tecnología GNSS y fotogrametría, representando a equipos de la marca Leica y Geomax. Ha realizado varios cursos de extensión en programación, Machine Learning y Data Science con Python y R. Desde el 2024 lidera el equipo de GNSS Data Science en Metatech y en la actualidad ocupa el cargo de gerente técnico de producto Metatech. Metatech es una compañía peruana pionera en Latinoamérica en diseñar y fabricar soluciones geoespaciales de alta precisión basadas en GNSS. Les recuerdo a los asistentes que sus comentarios o preguntas los pueden depositar en la sección de preguntas y se irán respondiendo durante y al terminar la presentación en el orden que se reciba. Una vez más, mencionada toda esta información y esperando que sea de interés para ustedes, le dejo la palabra al ingeniero José Oropeza para que empiece su seminario web, agradeciéndole de antemano que aceptara participar con nosotros. Bienvenido, ingeniero José Oropeza. Adelante. Muchas gracias, Napoleón, y muchas gracias a toda la comunidad Sigma por la invitación. Es un placer dictar en esta oportunidad este webinar. Bueno, vamos a iniciar este webinar. Primero, con los conceptos básicos de lo que es la ciencia de datos o lo que es Data Science, ¿no? Data Science es básicamente la intersección de tres grandes disciplinas como la estadística, computer science y un conocimiento profundo en una industria específica. En estadística hablamos de conocimientos de estadística inferencial, histogramas de frecuencias, desviación estándar, varianza, error medio cuadrático, manejar los tipos de distribuciones, ¿no? Como distribución normal, y también un manejo, digamos, no profundo, pero sí conocimientos del álgebra lineal, lo que son matrices, vectores. En cuanto a computer science, hablamos de manejar lenguajes de programación, pero de alto nivel, ¿no? Y me refiero a Python, a R, a SQL, conocer herramientas de desarrollo, lo que son herramientas como Google Colab, o control de versiones como GitHub, ¿no? Esto nos permitirán desarrollar Jupyter Notebooks con Python de una manera fácil, ¿no? Porque estas herramientas ya están diseñadas, no se requiere mucha configuración. Además que Google nos ofrece recursos de computación como GPUs, ¿no? Ahora, también hay que conocer herramientas de Big Data, lo que puede ser servicios de AWS como S2,
S3 o algún otro servicio para integrar bases de datos SQL, ¿no? Y bueno, cuando se habla de Big Data, podría ser base de datos también no SQL. Entonces, quiero entrar acá ya un poco a lo que es Geospatial Data Science. ¿Por qué? Porque Data Science en general, esta disciplina, que no es nueva, no es reciente, al igual que, por ejemplo, la inteligencia artificial data de muchos años atrás, pero la ciencia de datos se puede aplicar en distintos campos, ¿no? Hablamos de campos como farmacéuticas, química, física, fenómenos económicos y también, lógicamente, en datos geoespaciales, ¿no? Se puede aplicar a sistemas de información geográfico, a fotogrametría, ¿no? A la teledetección, lo que hablamos como geomática, ¿no? Ah, pero cuando nos referimos ya a una ciencia de datos GNSS, pues tocaría profundizar un poco más en los conceptos de lo que es GNSS, ¿no? Como tal, en la bibliografía latinoamericana no hay mucho, digamos, ciencia de datos aplicada a GNSS, ¿no? Tal vez en algunos casos se tocan algunos papers de Europa, China, algunos conceptos profundos, pero el concepto de data science o ciencia de datos GNSS es un concepto relativamente moderno, emergente, ¿no? Donde, así como vamos a integrar herramientas de estadística, matemáticas y herramientas de ciencias de la computación, también se debe tener un conocimiento profundo en lo que son ya conceptos de GNSS, ¿no? Hablamos de sistemas marcos de referencia, transformación de coordenadas, el segmento GNSS, el segmento espacial, ¿no? El segmento de usuario. Hablamos también de RTK, NMA, conceptos de RTCM, ¿no? Y ciertos algoritmos de posicionamiento, ¿no? Lo cual es muy conocido por la comunidad geodésica, ¿no? Ahora, aquí me gustaría ya hablar de lo que es un proyecto o de un ciclo de vida de un proyecto de Data Science GNSS, ¿no? Vuelvo a mencionar, estos como tal son conceptos emergentes, así que esta propuesta de ciclo de vida es una propuesta personal, sobre todo para direccionar la ruta, ¿no? de aprendizaje de la ciencia de datos aplicada a GNSS. Entonces, a continuación voy a describir de una forma ya un poco más detallada este ciclo de vida. Primero, se tiene que definir el problema y también definir la recolección de datos, ¿no? Aquí vamos a establecer, debemos establecer claramente las metas del proyecto, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que se va a realizar, ¿no? Una estimación de una posición precisa, se va a analizar la calidad de las soluciones RTK, o tal vez se va a predecir ciertos desplazamientos, entre otros, ¿no? Se debe determinar también con qué datos vamos a trabajar. Si van a ser datos NMA, si se necesita trabajar en tiempo real, o datos crudos GNSS, como lo es, por ejemplo, el formato VX, ya hoy en día conocido, ¿no? O formato RTCM, o formato RINEX, ¿no? O tal vez queremos analizar archivos de órbita precisa, ¿no? Como lo son los archivos SP3, ¿no? Entonces, adicional a saber qué datos necesitamos, también necesitamos las fuentes, de dónde vamos a obtener esta data, ¿no? Si vamos a obtenerla de receptores GNSS propios, de algunas redes geodésicas estatales o privadas, o de estaciones de referencia, ¿no? de ciertas redes como el IGS o las redes propias que encontramos en nuestros países, ¿no? Entonces, aquí la importancia de este primer proceso en este ciclo de vida es definir una buena, hacer un buen planteamiento de problema, ¿no? Ya que una buena definición del problema nos va a evitar la sobrecarga de datos irrelevantes,
y nos va a permitir, nos va a guiar en la planificación. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar herramientas de gestión de proyectos como lo es Asana, Trello, Slack o similares, ¿no? Para una adecuada gestión de proyectos, ya que esto, pues, necesitamos sacar efectivamente el proyecto adelante mediante un equipo técnico de trabajo. Con estas herramientas, como es Asana, vamos a asignar tareas, hitos, responsables, entre otros, ¿no? Aquí también podemos utilizar de manera a nivel de prototipo, tal vez, ¿no? O identificar el problema, herramientas de procesamiento como es RTKLIF, ¿no? RTKLIF es un software de código abierto, ¿no? Ahora, pasemos al segundo proceso, la segunda etapa, mejor dicho, que es la exploración y preprocesamiento de datos. Aquí tenemos como objetivo asegurar la calidad y consistencia de los datos GNSS antes de realizar un análisis más profundo, más detallado. Aquí podremos depurar valores atípicos, ¿no? Acá podemos también detectar ciertas interrupciones en la señal, verificar la integridad de los datos, ¿no? Esto lo veremos en breve en un Jupyter Notebook que he preparado. Aquí también vamos a definir vamos a elegir las variables relevantes a utilizar. Solamente requerimos latitud, longitud, altura. Tal vez necesitamos métricas como es el PDOP, número de satélites, la calidad RTK, si es un float, si es un fix. Dentro del fix también podemos encontrar valores de edad diferencial que es muy relevante a la hora de una coordenada de gran precisión. Aquí vamos a adaptar también las coordenadas o sistemas de referencia. Tal vez necesitamos trabajar en sistemas de referencias locales o basta con trabajar en una proyección cartográfica como lo es UTM o trabajar netamente en coordenadas geodésicas, ¿no? Probablemente también vamos a requerir normalizar campos. La importancia de esta segunda etapa básicamente es saber que los datos GNSS tienen ruido, ¿sí? Tienen ciertas discontinuidades, tienen multipath, ¿no? O probablemente hay registros incompletos, como lo vamos a ver más adelante en los Jupyter Notebooks. Entonces, aquí hay que minimizar sesgos y errores en esta etapa temprana para así evitar resultados incorrectos o poca precisión en la siguiente etapa. Es fundamental aquí, en este etapa, manejar ciertas tecnologías, como lo es Python, como ya hablé hace un momento. Python es un lenguaje de alto nivel esencial para manipular datos geoespaciales, ¿no? Y aquí hablemos de librerías como lo que es GeoPandas, PyProject, librerías para manejos y transformación de datos espaciales. Algún software de sistema de información geográfica como lo es QGIS o alguno otro, ¿no? Como lo es también ArcGIS para verificar cierta distribución, visualización temprana y de los datos geográficos espaciales. Es preciso aquí recalcar que usualmente la ciencia de datos se apalanca de herramientas de código abierto, ¿no? Por eso yo hablé hace un momento de RTKLIF, también hablo de QGIS en primera instancia. También es fundamental conocer librerías aquí dentro de Python como PyNMA2, ¿no? O hay librerías de GNSS para manejar también data cruda como lo es de .vx o mismo formato RINEX, ¿no? O formato RTCM. Pasemos ahora a la tercera etapa, lo que es el modelado y análisis. En esta etapa, el objetivo es ejecutar el procesamiento
podemos ejecutar un procesamiento tradicional, digamos, como lo es un procesamiento de líneas base, ¿no? O un procesamiento, un ajuste de red, tal vez, si se requiere un posicionamiento muy preciso, ¿no? Podemos también aplicar modelos estadísticos o de machine learning a, digamos, a cierta estructura de datos, como pueden ser las series temporales. Podemos aplicar modelos de machine learning básicos, como son regresiones lineales, regresiones polinomiales, ¿no? Algoritmos, digamos, de clasificación, como K-means, DEVESCAN, entre otros, ¿no? Entonces, aquí se van a explorar estos algoritmos de Machine Learning, ¿no? Posiblemente también podemos estudiar algoritmos basados ya en redes neuronales, hablamos de Deep Learning. ¿Cuál es la importancia de esta tercera etapa? Es que en esta fase vamos a generar ciertas hipótesis, ¿no? Y se van a probar estos métodos, ¿no? Para así obtener mejores resultados con gran precisión, robustez, o también podemos predecir ciertos comportamientos, ¿sí? Esta correcta selección y calibración de los modelos nos va a permitir determinar con gran exactitud y utilidad, vamos a permitir una utilidad final de nuestra solución GNSS. ¿Cuáles son las tecnologías involucradas en esa tercera etapa? Pues hablamos de ya software de procesamiento geodésico como lo es RTK-Live, es software científicos, tal vez Gamiglov, Verniz, software también de análisis de data cruda como lo es GFZ Rinex, ¿no? Entre otros. Ahora, aquí también está presente Python con librerías como scikit-learn, PyTorch o TensorFlow para métodos de Machine Learning y un despliegue de modelos también estadísticos. Bueno, acá no estoy incluyendo herramientas de R, pero sin ningún problema podemos aplicar herramientas de R también. Ahora, para la visualización de datos o de nuestras soluciones, vamos a utilizar herramientas como Plotly, Matplotlib o Seaborn para esta adecuada visualización y validación de resultados preliminares, ¿no? Es fundamental no solamente modelar, procesar, sino también es fundamental cómo presentamos la información, ¿no? Es decir, aquí en un proyecto de Data Science es fundamental la visualización de los datos. No sirve de nada si cierta solución se queda solamente en un equipo técnico. Es fundamental transmitirlo a toda una comunidad. Por ejemplo, hablamos de gerentes, ¿no? Gerentes de productos, gerentes de proyectos, los cuales tal vez si no son expertos en la materia, es nuestro deber visualizar nuestros resultados de una manera amigable, de una manera bastante, digamos, valga la redundancia, visual. Y esto es fundamental hacerlo con Python, ya que tiene una librería pues, de visualización de datos muy robusta. Ahora, aquí hablemos de la validación y evaluación. Esta cuarta etapa, muy importante. Entonces, aquí el objetivo es medir la Disculpa, precisión. disculpa, José, una preguntita que llega por acá. Claro que sí. Si llega desde Lima, Perú, y la realiza Dani Zambrano. Y pregunta, ¿cómo uno se puede iniciar en la ciencia de datos GNSS? ¿Hay una ruta específica? Gracias por la pregunta, Napoleón. Bueno, ¿cómo uno se puede iniciar en la ciencia de datos GNSS? Es una buena pregunta y como comenté al inicio, la ciencia de datos como tal es una disciplina, ¿no? Es un conjunto de intersecciones que se aplican a distintos campos, ¿no? A distintas industrias, no solamente GNSS. Entonces, ¿cómo nos podemos inicializar en esa ruta? Pues
primero es fundamental provenir pues de ramas de geomática, ¿no? Hablemos de SIG, teledetección, fotogrametría. Em, si es que no venimos del campo, digamos, de ingeniería geodésica, ¿no? Que, digamos, en ingeniería geodésica ahí se analiza bastante la parte numérica, ¿no? La parte científica. Entonces, pero sí debemos venir de un ámbito geoespacial, ¿no? Hoy en día ya se suelen llevar ciertos cursos en las universidades de programación. Seguro Python es una gran herramienta que se utiliza, pero si no, digamos, se tiene cierto dominio, aunque sea básico de Python, pues primero yo recomendaría por tener este background, ¿no? De Computer Science, ¿no? Estudiar Python, seguidamente de R y otras herramientas de Big Data, ¿no? Eso sería, digamos, desde mi opinión, la ruta a seguir, ¿no? Primero, el dominio de las ciencias geoespaciales, ¿no? Seguidamente, el dominio de lenguajes de programación de alto nivel, como Python, R, SQL para un manejo de bases de datos. Y si no venimos de una rama geodésica pura, digamos, como lo es, por ejemplo, un ingeniero, digamos, geomático, ¿no? A veces no es de especialidad de geodesia, pero luego de ya dominar ciertos conceptos de computer science, pues con Python y ciertas librerías será un poco más amigable dominar conceptos profundos de lo que es geodesia, ¿no? Digamos, de los segmentos espaciales, segmentos de usuario, la data cruda, ¿no? El formato RINEX, definitivamente. Entonces, eh, eso, desde mi opinión, sería la ruta a seguir, ¿no? Vale, vale, ok, perfecto. Gracias, José. Adelante. Listo, muchas gracias, Napoleón, por la pregunta. Bueno, continuemos entonces con la cuarta etapa. Estamos hablando de que aquí en esta cuarta etapa vamos a definir métricas de desempeño del modelo. Si, por ejemplo, si es una regresión lineal o polinomial, acá tenemos que establecer métricas como el RMSE, el error absoluto, el error medio absoluto, ¿no? Entonces, y esto pues, también nos permitirá comparar, ¿no? Aquí vamos a comparar nuestros resultados de nuestro modelado con otros valores referenciales o con otras soluciones, ¿no? A ver, aquí la importancia de esta etapa es garantizar la calidad y confiabilidad. Sin una evaluación adecuada o rigurosa, se desconoce si la aplicación GNSS va a cumplir ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, precisiones milimétricas para un monitoreo geodésico, digamos, o precisiones centimétricas en un levantamiento RTK, ¿no? Es importante también definir la precisión, ¿no? No siempre en un determinado proyecto se requiere precisión milimétrica, ¿no? Tenemos que definir eso, por ejemplo, ahí la importancia de la primera etapa, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tecnologías vamos a utilizar? Pues, de igual manera, herramientas o librerías de Python como es Pandas, GeoPandas, Plotly, Matplotlib, ¿no? Para volver a generar gráficos ahora ya será de gráficos de error, histogramas de los residuales, o por ejemplo, análisis de normalidad, ¿no? Estos test de normalidad. Aquí también podemos utilizar data ya de fuentes confiables, por ejemplo, de datos de estaciones de referencia como el IGS, ¿no? Para verificar nuestras soluciones o de una red geodésica local bien establecida. Ahora, pasemos a la quinta y última etapa,
que es el despliegue y el mantenimiento de nuestra solución. Aquí vamos a integrar la solución en un entorno ya productivo, ¿no? Por ejemplo, un dashboard web, ¿no? O un módulo embebido en un dispositivo, una aplicación Android, por ejemplo. Es fundamental aquí automatizar el flujo, ¿no? Desde la recepción de datos GNSS en tiempo real hasta la publicación de los resultados. Aquí tenemos que asegurar un control de calidad, ¿no? Continuo, ¿no? Porque el proyecto de ciencia de datos, como acá lo estoy mostrando, es un círculo, ¿no? Esto es un proyecto permanente, ¿no? Donde se debe monitorear de forma permanente. Entonces debemos asegurar este control de calidad. La importancia de esta quinta y última etapa es que nuestra solución GNSS no va a ser útil si solamente se vive en entornos de prueba o si solamente se queda en un documento, si solamente se queda en un área muy independiente. Es fundamental desplegarlo, ¿no? Formalmente, interactivamente, para garantizar que toda la organización o el público objetivo la utilice, ¿no? Como hoy en día hacen las distintas redes gubernamentales, ¿no? O institutos geográficos de cada país, ¿no? Publicar la data geoespacial. Y bueno, aquí yo hago un mea culpa también porque en Perú, ¿no? No hay esta divulgación de data geoespacial, ¿no? Sería acá muy importante imitar lo que está sucediendo en otros países, ¿no? Bueno, otra importancia más es el mantenimiento eh, permanente. Este mantenimiento es crucial para manejar actualizaciones de software, contemplar nuevos requerimientos, correcciones de ciertos bugs, ¿no? Y también escalar. Nuestra solución siempre debe ser escalable. ¿Qué tecnologías se involucran en esta quinta etapa? Pues son frameworks como lo es Streamlit, Flask, ¿no? Para crear aplicaciones web interactivas, ¿no? Y visualizar nuestra solución GNSS. Para el control, por ejemplo, de versiones y la colaboración de todo en la ejecución del código, tenemos GitHub, GitLab, ¿no? Ahora, pues en conclusión, este ciclo de vida nos va a dar un marco integral para proyectos de Data Science GNSS, ¿no? Proyectos que van a unificar el posicionamiento, datos satelitales, data cruda, ¿no? Con todas estas herramientas propias de la ciencia de datos, ¿no? La limpieza, depuración de outliers, modelado, validación, despliegue, ¿no? Entonces, siguiendo esta propuesta, estas 5 fases de manera sistemática, desde la definición del problema hasta la puesta en marcha de nuestra solución, se puede garantizar una mayor eficacia y confiabilidad en soluciones que involucran posicionamiento y análisis espacial de alta precisión. Bueno, terminado esta presentación, bueno, aquí solo de una manera breve voy a comentar lo que es el área de lo que es investigación y Disculpa, desarrollo. José, Sí, por aquí nos llega otra pregunta para que la vayamos respondiendo al instante, por favor. Y Jorge León Nava, desde España, pregunta, ¿cómo obtener los datos de efemérides precisas SP3 de manera automatizada? genial, genial, excelente, excelente pregunta. Y justo acá también ya me iba a un Jupyter Notebook en el cual, por ejemplo, vamos a analizar unos datos SP3 del CODE, en este caso, de esta institución. Usualmente, lo que yo he visto y en mi experiencia, la descarga de archivos SP3 lo hacemos desde portales del CDDIS, ¿no? O sea, uno puede ingresar acá a- al CDDIS y
ingresar con su usuario y contraseña y descargar la data de acuerdo a cierta semana, ¿no? De manera tal vez, digamos, manual o en algunos entornos ya, digamos, he visto que en entornos de institutos geográficos la descarga se hace automatizada. Pero si uno tal vez no pertenece a un entorno de, de desarrollo de alguna entidad geográfica, de algún instituto geográfico, también puede establecer herramientas de web scraping, ¿no? Para obtener, esas son herramientas de minería de datos, ¿no? Para obtener información desde la web, ¿no? Estos algoritmos se scrapean por toda la web, se puede también scrapear por páginas de portal del CDDIS con nuestro usuario y contraseña, lógicamente, y descargar de manera automatizada los archivos de órbita precisa. No lo he agregado en este notebook, ya que, bueno, esto puede ser si no tenemos experiencia en herramientas de web scraping, como herramientas como solicitudes request y todo eso, se va a hacer un poco complejo, ¿no? Pero sí dejo acá como respuesta es que sencillamente con herramientas de web scraping, con Python, podemos obtener de manera automatizada archivos de órbita precisa de distintas instituciones como el IGS o instituciones europeas también. Bueno, eso sería mi respuesta. Y justo aquí pasemos a este primer Jupyter Notebook. Y como comenté al inicio de la presentación, esto es Google Colab. Cualquier usuario que pertenezca que tenga su correo en Gmail, ¿no? Que maneje el workspace de Google, pues va a tener acceso a este entorno de desarrollo como lo es Google Colab, ¿no? Como vemos, Google Colab nos va a permitir trabajar mediante Jupyter Notebooks, ¿no? En Python de una manera bastante amigable, bastante estructurada. Entonces, en este ejemplo, yo ya acá tengo un archivo SP3, ¿sí? Como lo podemos ver en pantalla, aquí estoy compartiendo mi pantalla, me confirman si es que no se ve, pero me parece que sí. Eh, Sí, se ve para bien, trabajar, se ve bien, ok, se ve bien, gracias, sí. gracias Napoleón. Para trabajar un archivo, pues lo debemos tener ya en el content de Google Colab, pero si no es así, igual, vuelvo a repetir, podemos hacer un web scraping para obtener ese archivo SP3, ¿no? Bueno, en esta oportunidad, acá tengo ya la ruta, defino la ruta de dónde está el archivo SP3. En este caso, yo cargué este archivo aquí, ¿no? Bueno, debe estar aquí en el content de Google Colab. Una vez que está este archivo aquí, simplemente vamos con FilePath, definimos la ruta y bueno, antes de eso voy a correr las librerías que vamos a utilizar como Pandas, NumPy, Matplotlib. Definimos aquí ya la ruta del archivo, está en Google Colab y la primera etapa, bueno, vamos, en la segunda etapa, ¿no? Esto pertenece a la segunda etapa, vamos a hacer un rápido preprocesamiento, ¿no? Primero vamos a analizar este registro. Entonces, aquí con with open y vamos a abrir este documento en modo de lectura y con esta primera sentencia. Vamos a establecer un bucle for para recorrer cada línea del documento, ¿no? Y vamos a printear esto para ver en primera instancia qué tenemos, ¿no? Entonces, observemos que aquí tenemos todas las sentencias de un archivo SP3, ¿sí? Voy a subir esto un momento para ha printeado toda la trama. Ok, aquí tenemos entonces toda la información del documento, ¿no? Primero el encabezado. Y podemos ver que esto son datos del code y son archivos de órbita precisa de calidad rápida, ¿no?
esta es la fecha, hablamos del 2 de enero del 2025, ¿de acuerdo? Y terminado ese encabezado, lo que observamos ya es la información, ¿no? La data de las órbitas precisas, ¿no? Recordemos que las datas de las órbitas precisas ya se expresan en coordenadas geocéntricas, ¿no? Hablamos de X, Y y Z con gran precisión de los satélites, ¿no? Por ejemplo, vemos que acá está las coordenadas precisas del satélite PG01, que corresponde a GPS, ¿no? Y la última columna acá básicamente son las precisiones, ¿de acuerdo? Las precisiones de estos archivos de órbita precisa, ¿sí? Entonces aquí, bueno, estamos verificando de manera previa la información de ese documento. Ahora, en este segundo código, en este segundo apartado, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos hace un momento, ¿sí? El mismo script, abrimos el documento, pero antes de eso declaramos un contador, ¿no? Y lo declaramos con un valor de 0. Y dentro del bucle for, lo que vamos a hacer es, este contador aumentará en 1 por cada línea. Entonces, si corremos esto, lo que nos dice este script es que tenemos en total 24.010 líneas, ¿sí? Ahora, vamos acá abajo y aquí ya vamos a hacer cierto parseo, cierta estructuración. Entonces, lo mismo, ¿sí? Estamos abriendo abriendo el archivo en formato de lectura, pero aquí vamos a agregar esta condicional con if. ¿Qué quiere decir esto? Que primero va a buscar en la línea, digamos, un carácter que empiece con P, ¿no? Y luego de eso, lo que se va a hacer, lo que hace line split es partir la línea según los espacios en blanco, ¿sí? Entonces, a ver, para dejarme entender un poco, el script lo que va a hacer es, si en la línea, dentro del bucle, hay una línea que empiece con P, pues la va, digamos, obtener por el momento y toda esta línea de acá, por ejemplo, la va a partir de acuerdo a espacios, por ejemplo, de espacios en blanco, aquí. Ahora, dicho esto, luego este line split se va a almacenar en una variable fields. Y por ejemplo, vamos a imprimir solamente para verificar. No sería necesario printear esto acá, pero lo hago para más que todo verificar lo que se está haciendo. Entonces, fields y ponemos 0. Y 0 quiere decir que va a imprimir simplemente digamos, el primer objeto de este corte que se ha hecho. Entonces, corro esto y, por ejemplo, acá me está imprimiendo todas las columnas que empiezan con P, ¿no? Todas las líneas que empiezan con P. Por ejemplo, si aquí yo no hago fields 0 y hago fields 1 y ejecuto, me estaría imprimiendo en pantalla el campo de las coordenadas X, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo hago fields 2, me imprime el Y, y si yo hago finalmente 4, me va a imprimir las precisiones, ¿de acuerdo? Las precisiones de cada determinación de posición satelital, ¿sí? Y observemos que aquí está en 99999, hay mucha información con, ¿esto cuánto es? Esto es 999.999. Seguro esto es un ruido, ¿sí? Bueno, vamos a seguir esto porque el tiempo nos puede ganar. Un momento. Ahora, como comenté, tenemos que continuar analizando esto
Y aquí vamos a establecer una función para parsear todo el archivo SP3, ¿de acuerdo? Rápidamente, aquí lo que voy a hacer es lo mismo que hicimos hace un momento, pero establecer una lista vacía antes de abrir todo el archivo. Y vamos a almacenar primero en una variable X todo el campo 1, o sea, las coordenadas X, en Y, todas las columnas, todas las coordenadas y en Z de igual manera, y la precisión la vamos a almacenar en esta variable accuracy. Y todo esto lo iremos agregando, porque esto está dentro del bucle, y lo iremos agregando con la siguiente información, ¿no? Satélite, coordenada X, coordenada Y, coordenada Z y su precisión respectivamente. Y finalmente nos va a retornar esta función un data frame. Un data frame es una estructura amigable para analizar posteriormente los resultados. Entonces voy a ejecutar esta función, listo. Y aquí lo que voy a hacer es llamar a esta función que la he nombrado como parse-sp3 y voy a cargar la ruta de mi archivo, ¿no? Que ya la definí al inicio de este notebook. Ejecuto aquí este script, ejecuto esta función y como observamos, aquí ya tengo en una, digamos, tabla bastante amigable la información del satélite, sus coordenadas y su precisión respectiva. ¿De acuerdo? Ahora, lo que hacemos es almacenarlo eh, en una variable df. Entonces, df, este data frame, va a contener toda mi información. ¿De acuerdo? Toda esta tabla de datos. Seguimos bajando y lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es quiero analizar, por ejemplo, el satélite PG04, GPS, el satélite GPS 4. Entonces, con este filtro ejecuto, y aquí tengo toda la información del satélite PG04. Y caramba, observemos que al final, ¿sí? Hay una precisión de 999.999. Esto de aquí es un indicador atípico, ¿no? Porque observemos que la precisión está yendo por los 505 punto tantos, ¿no? Esta precisión, si más no me equivoco, está en valor en milímetros, ¿no? 505 milímetros. Y observemos que aquí hay un tipo, un outlier, ¿no? A ver, ahora, me gustaría visualizar esta información. Entonces aquí ya utilizamos herramientas, por ejemplo, de Matplotlib que al inicio ejecutamos, ¿no? Ejecuto este script y lo que estamos haciendo es visualizar, ¿no? En 3D toda la trayectoria de ese satélite, del satélite PG04, ¿no? Lo observamos de esta manera, pero tal vez queremos observarlo de una manera, digamos con información de la Tierra, ¿no? Entonces definimos aquí unos parámetros aproximados del centro y del radio de la Tierra, y este vendría a ser el recorrido del satélite PG04, ¿no? Y podemos ver que, pues, podemos aquí evaluar cierto comportamiento también si es que alguien, digamos, esa es la especialidad de análisis de trayectoria, no lo sé, ¿no? A ver, sigamos acá abajo y ahora voy a voy a dibujar un histograma, ¿no? Para ver, digamos, la precisión de todo este bloque de archivo SP3, ¿no? Ya de todos los satélites. Entonces, aquí ejecuto para ver un histograma y me puedo dar cuenta en primera instancia que esto no es, digamos, no es conforme, ¿no? Acá hay algo muy extraño, ¿no? Un histograma nos debe presentar una cierta distribución. Entonces, previamente,
¿sí? Previamente aquí pudo observar, ¿sí? Que hay muchos satélites, por ejemplo, este satélite PE30, que tiene una precisión de 999.000 tantos, ¿sí? Entonces, probablemente, y esto sería ya contrastarlo con la institución que genera esa data, no lo sé. ¿Por qué tiene esta precisión de esta manera? ¿Por qué esta desviación estándar? ¿No? Porque esto puede alterar el procesamiento posterior. Entonces, aquí definamos que esos ruidos, por así decirlo, puede estar generando este histograma anómalo. Así que lo que vamos a hacer es identificar posibles outliers mediante esta técnica que utiliza el primer percentil. Aquí vamos a calcular el primer percentil y el tercer percentil. Luego de eso vamos a definir, a calcular el rango intercuantílico, ¿sí? Y vamos a definir los umbrales. Con esto, el umbral, el inferior, el superior, ¿sí? Con un valor de 1.5, que es lo habitual. Dicho eso, ejecutamos y, por ejemplo, aquí vamos a estar observando ciertos outliers, ¿no? Por ejemplo, como el que observamos ahí, 9.999 tantos, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿sí? ¿Sí? Yo voy a continuar ejecutando, por ejemplo, toda esta detección de outliers y aún así, por ejemplo, dibujando el histograma y depurando esos outliers, digamos, de 999.000 y tantos, vamos a observar que tenemos aún un histograma un poco anómalo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podemos hacer es, primero, eliminamos, ¿sí? Todos los valores que sean 999.000 y tantos. Lo eliminamos de la tabla del data frame y vamos a tener un nuevo data frame de nombre df-filter. Entonces, ahora sí, eliminado todos esos valores de 999.000 que podemos inspeccionar como ruido, dibujamos nuevamente un histograma, ¿sí? Y observemos acá el nuevo histograma que ya pues nos da luces de una distribución, ¿no? De un comportamiento. En este caso estamos analizando lo que son las desviaciones estándar de cada órbita satelital, de cada satélite, ¿no? En base al archivo SP3. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Aquí lo que podemos hacer ya, eliminado esos ruidos, porque los 999.000 y tantos son ruidos definitivamente, um, y em, volvemos a ejecutar una detección de outliers con lo mismo que aplicamos el primer y tercer cuantil, ¿sí? Entonces, ejecutamos nuevamente esto y, nos vamos a volver a quedar con un nuevo data frame y aquí volvemos a ejecutar el script en cuanto a generar un nuevo histograma. Y por ejemplo, aquí está, ¿sí? Este ya es un nuevo data frame con depuración de valores atípicos. ¿Por qué? Porque en algunos casos, por ejemplo, ¿no? Habían am, digamos, satélites que tenían precisiones de 16.43 milímetros y algunos que tenían incluso valores negativos. Entonces, en- personalmente, yo no sé a qué se refieren valores negativos de desviación estándar. No deberían haberlo. Tal vez significa que, digamos que en la generación de este archivo SP3 no se generó de manera adecuada, hubo un ruido, porque hasta donde yo sé, no, no hay valores de desviación estándar negativos, no lo sé, tal vez alguien me pueda corregir, pero esos valores negativos, ¿no? O ciertos valores que se alejan, que se van a alejar de la muestra, pues aquí se estarían, digamos, eliminando. Y este histograma ya, digamos, se comporta de una manera
digamos, por ejemplo, esto podría ser una distribución normal, ¿no? A simple vista es una distribución normal que corresponde a la campana de Gauss, pero podríamos continuar y hacer, digamos, otros test de normalidad, ¿no? Por ejemplo, está los test de chi cuadrado, está también test de Shapiro, entonces eso ya va a corresponder a otra serie, digamos, de análisis, ¿no? Pero, por ejemplo, podríamos ya exportar este nuevo data frame, este nuevo archivo SP3, depurado estos outliers. Bueno, aquí voy a pasar rápidamente a otro notebook que tengo aquí preparado, que es básicamente analizar un archivo de NMA, ¿sí? Un conjunto de registros NMA. Entonces, como mencioné anteriormente, debo cargar el registro a mi entorno de Google Colab. Así que voy a subirlo acá. Cargo este archivo .log y listo. Esperemos que cargue esto a mi entorno de Google Colab. Y aquí voy a instalar mi librería PyNMA2, ¿no? PyNMA2 es una librería de Python muy robusta que nos va a permitir parsear, analizar datos NMEA de una manera robusta, amigable, ¿no? No hay que, digamos, ser un experto en programación o manejar scripts para estructurar todas las sentencias NMA, ¿no? Ya hay un trabajo previo, ya, y por eso menciono, por eso la ciencia de datos se apoya bastante en herramientas open source. Aquí ya instalé PyNMA2 e importé esta librería. Aquí vamos a cargar nuevamente el archivo, en este caso log-pa02.log. Y aquí lo que vamos a hacer, similar al ejemplo anterior, vamos a ejecutar este script y acá me indica que hay en total 67.690 sentencias, líneas en este archivo, en este registro NMA, ¿sí? Aquí lo que hacemos con este código es visualizar cada línea, ¿sí? Aquí vamos a printear cada línea, estamos recorriendo con un bucle similar a lo anterior, este registro NMA. Y podemos observar aquí, por ejemplo, que vemos GGA y GCT, GGA y GCT, GGA y GCT. Entonces, rápidamente podemos observar que este registro NMA solamente tiene dos tramas, ¿no? Que es GGA y GCT. Recordemos que la trama NMA tiene varios tipos de sentencias. Hablamos de GGA, GCT, GCV, RMC, entre otros, ¿no? GGA básicamente es una trama importante porque nos indica, por ejemplo, acá el posicionamiento, la latitud, ¿sí? Expresada acá está 12 grados, 06.2505943 minutos, ¿de acuerdo? Aquí está el indicador S, que es de hemisferio sur. Aquí está la longitud, ¿de acuerdo? Todo esto es la longitud. El indicador W, que corresponde al hemisferio oeste, ¿no? Ese indicador importante que corresponde, el 4, corresponde a una solución, al control de calidad. En este caso es una solución fix, ¿no? Y seguidamente acá, por ejemplo, a ver, esto es un repaso rápido de las sentencias NMA. Acá me indica el DOP, ¿no? El DOP es ese indicador de control de calidad. Aquí la altura, esta es una altura geoidal, ¿sí? No es una altura elipsoidal. Aquí, según la documentación de NMA, está trabajando por defecto
Si no me equivoco, habría que revisar nuevamente la documentación de NMA con con un modelo geoidal EGM96, ¿sí? Pero esto habría que revisarlo, de todas maneras. Pero si queremos altura elipsoidal, aquí la sentencia GGA me indica en este carácter la ondulación geoidal, ¿de acuerdo? Y bueno, eso es lo más importante. Acá este indicador de M me indica que estamos trabajando en metros, ¿no? Y bueno, este primer carácter, bueno, no es primer carácter, sería segundo carácter, me indica la hora. 19 horas, 13 minutos, un segundo, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué observamos acá? Acá podemos observar, esto está en observamos que, no, perdón, eso está en segundo GPS, ¿sí? Segundo GPS, ¿sí? En un TC, tiempo un TC, por ejemplo, acá me indica 1.60, 1.60, 1.70, 1.80, 1.90. ¿Qué podemos observar rápidamente? Que este registro NMA tiene una frecuencia de 10 Hz, ¿sí? O sea, cada 0.1 segundo se presenta cierta sentencia. Entonces, por ejemplo, si esto viene de un receptor GNSS, este está configurado para enviar información en 10 Hz, ¿no? Cada 0.1 segundo. Ahora, vamos aquí y esto es ya un código un poquito más largo, pero lo que vamos a hacer rápidamente acá es, vamos a ejecutar ese script y lo mismo que anterior, pero ya nos vamos a quedar con con las sentencias puras de NMA, perdón, solamente NMA. Entonces, aquí vamos a parsear, vamos a estar utilizando la librería PyNMA2, por ejemplo, aquí se está utilizando ya pynma2.parse. Entonces, ¿qué me dice este código? Que en total, ¿sí? Hay 67.688 sentencias NMA. Seguidamente, lo que hacemos con este script es identificar cuántos mensajes GGA hay y cuántos mensajes GST hay, ¿no? GGA hay 33.844 y de igual manera lo hay en GST, ¿sí? Ahora, siempre a veces se puede presentar un ruido, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay digamos, un bug de checksum, pero bueno, en esta ocasión, o tal vez ya saben lo que viene a ser, lo que es un checksum, ¿no? Un ruido de checksum. Bueno, a ver, seguidamente con este código de acá, lo que estamos haciendo es obtener solamente las posiciones de la sentencia NMA. Nos vamos a quedar con latitud, longitud, altitud y el control de calidad, ¿no? Quality, y nos vamos a quedar también con la edad diferencial. Y esto lo vamos a almacenar en una lista denominada posiciones y en el orden correspondiente, como lo vemos en pantalla. Luego de quedarnos con una lista de posiciones, lo vamos a convertir a un data frame. Vuelvo a repetir, estos data frame de pandas nos van a permitir analizar la data de una manera más rápida y robusta, ¿sí? Entonces, entonces aquí ya tenemos el data frame de pandas con latitud, longitud, altitud, la calidad, ¿no? Y la edad diferencial a partir de este registro NMA. A ver, ejecutamos ahora el siguiente código donde vamos a utilizar la librería PyProject, ¿sí? La librería PyProject es una librería robusta de transformación de coordenadas, ¿sí? Muy precisa, con cálculos matemáticos tan precisos que hacerlos, pues, digamos, de manera manual, por así decirlo, sería muy complejo, ¿sí? Entonces, PyProject ya nos ofrece todo este conglomerado de transformaciones
geodésicas y ya listo para aplicarlo. Entonces aquí definimos el código EPSG del input, ¿no? Y en este caso, todo lo de NMA está definido en WGS84, por eso trabajamos en el EPSG 4326. Aquí definimos el sistema de proyección a dónde vamos a transformar, que vendría a ser el EPSG 32718, que corresponde a la proyección UTM zona 18 sur, ¿sí? Y aquí creamos un objeto transformador, ¿no? Vamos a utilizar el método transformer de la librería PyProject. Y ejecutamos este script y acá finalmente también se define una función, la definición para transformar todo nuestro data frame, y aquí vamos a aplicar la transformación. Aquí demorará un par de segundos. Recordemos que aquí se está utilizando recursos computacionales de Google Colab, ¿no? O sea, uno podría estar mm, haciendo esto en una laptop que no tenga muchos recursos, no importa porque está utilizando los recursos de la nube de Google Colab. Entonces aquí ya se hizo la transformación a una proyección cartográfica, como vemos aquí, ya tenemos el mismo data frame en con las coordenadas este y norte respectivamente. Lo que vamos a hacer aquí ya es algo de visualización de datos. Vamos a importar Matplotlib y vamos a visualizar todo este registro, ¿no? Recordemos que hay alrededor de 67.000, ¿sí?, líneas NMA, que esto corresponde aproximadamente a un registro debe ser media hora, 40 minutos, ¿no? Y esto está a 10 Hz, ¿no? Esta información tiene mucha información y esta es el gráfico de dispersión, ¿de acuerdo? Bueno, acá dice diagrama, ¿no? Acá creo que me equivoqué. Podemos graficar nuevamente. Acá. Sí. Listo. Este vendría a ser el diagrama de dispersión, ¿sí? Que corresponde, esto ha sido un registro que corresponde a un punto, ¿sí? Entonces, a ver, a simple vista, podemos observar que hay cierto ruido, ¿no? O que hay, por ejemplo, valores que se alejan de todo un conglomerado, ¿no? Que podemos identificar como posibles outliers, no lo sé. Ahora, esto es a visualización, ¿no? Pero la máquina, pues, no ve. Esto, aquí deberíamos establecer ciertos filtros o ciertos algoritmos para que sea un aprendizaje automático. A ver, entonces, el primer filtro es un filtro, a ver, manual, que corresponde a quedarnos, ¿sí?, con solamente las líneas que tengan una edad diferencial menor a 3. Solamente para recordar, porque tal vez muchos conocen esto, el edad diferencial superior a 3 puede ser un indicador anómalo, ¿no? Porque la solución RTK, desde que llega de la base, tiene que desplegarse rápidamente, ¿no? En menos de un segundo. Entonces, soluciones edad diferencial por encima de mayor a los 3 segundos puede no ser tan preciso. Así que lo que yo voy a hacer simplemente es quedarnos con soluciones con edad diferencial menor o igual a 3. Esto es lo que hago con ese script. Entonces, primero, si observamos al inicio, habían 33.771 líneas en total, y quedándonos con este filtro de edad diferencial menor o igual a 3, ya hay 32.455 solamente, ¿sí? Entonces, volvemos aquí a ejecutar el diagrama de dispersión y observamos que filtrando de manera manual tenemos esto, ¿de acuerdo? Y observamos que de aquí, esta grilla
¿sí? Esta grilla corresponde a 1 centímetro, ¿no? Ahora, aquí podemos seguir analizando, por ejemplo, el comportamiento ahora de la altitud, porque este gráfico corresponde simplemente, es 2D, este y norte. Aquí podemos analizar la altitud, vemos que por aquí puede haber un pico que se alejó centímetro y medio de la media, este acá. Y ahora, aplicando técnicas de estadística, vamos a visualizar el grado de normalidad, tanto de la columna este, ¿no? Acá estamos superponiendo con la campana de Gauss, ¿no? Acá la columna de norte, que pues acá vemos una distribución normal casi perfecta, ¿no? De la columna norte y de la altitud. Aquí observamos también se sigue la campana de Gauss, ¿no? Y ahora para terminar esta presentación, que bueno, lo he hecho un poco rápido porque de todas maneras en una hora no se puede explicar de manera detallada todo esto de este conglomerado de ciencia de datos. Por eso comentamos que es una introducción, pero aquí aplicamos una introducción a Machine Learning, ¿no? A los algoritmos de Machine Learning, como lo es en este caso DBSCAN, ¿no? DBSCAN es un algoritmo sofisticado de detección que lo podemos utilizar para detección de outliers, ¿no? Pero este es un algoritmo de clasificación donde requiere dos parámetros, el parámetro de epsilon, ¿no? Y un parámetro de un mínimo número de puntos por clúster. Entonces, ahora, estos parámetros, hay técnicas para definir el valor de estos parámetros, ¿sí? Pero eso no lo estamos viendo en esta presentación, pero ya acá tengo definidos estos dos parámetros y entrenamos el modelo. Aquí lo que estamos haciendo es entrenar el modelo solamente con este y norte. Aquí podríamos también entrenar el modelo agregando, digamos, la altitud, pero voy a solamente entrenar este modelo con este y norte. Y aquí, por ejemplo, lo estoy almacenando en una variable X. Entonces, ahora aquí vamos a aplicar dbScan y seguidamente vamos a graficar los resultados. Si ejecuto este script, aquí va a demorar un poquito, solo un poquito, un par de segundos, y observemos lo siguiente, ¿no? Este es mi gráfico de dispersión, depurado manualmente, y este es el algoritmo dbScan, que bueno, aún sigue trabajando porque son varias líneas, ¿no? Aquí ya trabajó, se ejecutó el algoritmo dbScan y observemos que identifica a estos valores de aquí como, como ruido, ¿sí? Como ruido. dbScan es un algoritmo que es muy robusto y también computacionalmente intermedio a la hora de ejecución, ¿sí? Y nos ha permitido identificar estas observaciones como ruido, ¿no? Entonces, aquí ya nos correspondería tomar cierta decisión, ¿no? Posiblemente podemos eliminarlos y generar un nuevo data frame, ¿no? O dejar estos posibles outliers, porque también los outliers, en algunos casos, no digo en todos, pueden ser información, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos puede ser sinónimo de un error en la medición GNSS, ¿sí? Entonces, este ruido identificado por dbScan ya quedaría a criterio del analizador, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. Napoleón, muchas gracias. Quedo atento si es que hubiera alguna otra consulta. Excelente, José. Excelente tu presentación. Solamente quiero hacer
acotación con respecto al planteamiento que hacía hace rato sobre la exactitud. Podría ser negativa o positiva, y exactamente, la actitud comprende esos dos valores, tanto negativo y positivo, porque eso viene dado por definición. Por definición, porque por ejemplo, la exactitud para el caso de la distribución normal o de Gauss viene siendo la raíz cuadrada de los errores aparentes. Entonces, los errores aparentes viene siendo el estimador, que para el caso de Gauss, el estimador es la media aritmética. Es la sumatoria al cuadrado de todos esos errores aparentes, la raíz cuadrada sobre todas las observaciones menos uno, eso va a ser entonces la exactitud. Y por definición, los resultados de la raíz cuadrada pues serán más o menos. Entonces, de ahí siempre, aunque no se indique que es más o menos, pero es obvio que por definición tiene esos valores. O sea, era para aclarar eso por allí. De todas maneras, hay que ver si Perfecto. exactamente es la exactitud de lo que se está hablando aquí. Pero perfecto, muy bien la presentación, y tenemos entonces, por motivo de tiempo, tendremos tiempo para dos preguntas. Por aquí, desde Neuquén, Argentina, Diego Machado pregunta, ¿cuál es la importancia de los datos NMA en tiempo real? Claro, gracias por la pregunta. Bueno, la im- los datos NMA son es como decir la data cruda en tiempo real, ¿no? Porque usualmente cuando manejamos equipos GNSS, digamos, estamos generando un evento y solamente vemos posición, tal vez, digamos, en un monitoreo RTK. Usualmente nos quedamos con posición, ¿no? Y algunos indicadores de precisión, pero la data NMA, que es un formato de texto bastante estructurado y amigable, nos va a permitir hacer ciertos análisis en tiempo real, porque lo que hemos visto ahora en un Jupyter Notebook, esto tranquilamente se puede desplegar en una aplicación en tiempo real, ¿sí? Entonces, ahí la importancia de la trama NMA, porque hay mucha más información que posicionamiento, ¿no? Está, digamos, hay información de cada satélite, digamos, del SNR de cada satélite, el DOP de cada posicionamiento y cierta información más, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos eh, establecer estos algoritmos de Machine Learning o analítica de datos en tiempo real con las sentencias NMA, ¿no? He ahí la importancia. Ok, perfecto. Gracias, José. Por acá tenemos tiempo para una última pregunta. También han llegado abundantes comentarios de agradecimiento, felicitaciones. Y desde Houston, Estados Unidos, Ruber Álvarez pregunta, ¿cuál ha sido la influencia de los datos NMA en la generación del posicionamiento preciso en los diferentes modos de medición? Por ejemplo, estático, RTK, NTRIP, por ejemplo. ¿Se han realizado algunos experimentos en este sentido? Ah, perfecto, perfecto, sí. Em, Personalmente, lo que nosotros hacemos y lo que hace yo con mi equipo técnico en Metatech es analizar toda la trama NMA para testear nuestros equipos GNSS cada vez que salen de nuestro taller, ¿no? Y ahí nos hemos dado cuenta digamos, nos podemos dar cuenta de la precisión, de la exactitud. Ahora, aún no hemos tenido la oportunidad de integrar estos algoritmos para mejorar dicha precisión, ¿no? Ahora, recordemos que esto en estático no se puede presentar. Esto si vendría a ser en N-trip, lógicamente, o RTK por radio, ¿no? Entonces, pero definitivamente, y bueno, ya es algo teórico porque aún no lo hemos experimentado, sí podría mejorar drásticamente la precisión si aplicamos estos algoritmos de analítica de datos, pero sería interesante ver eso, ¿no? Hay algunos, sí, papers que por ahí vi que aplican
ciertos algoritmos en la data NMA, ¿no? Pero aún personalmente no lo hemos desplegado. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, amigo José Oropesa. Luego, en vista de que no tenemos más preguntas de parte del equipo Sigma, pues queremos entonces agradecer primeramente al ingeniero José Oropesa por su presentación. También al equipo que ha hecho posible este evento, estando atento a cada detalle. Y finalmente a todos nuestros asistentes por acompañarnos. Espero haya sido de su completo agrado. Y antes de dar por concluido el webinar, quisiera invitarlos cordialmente a estar atentos a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube Sigma Red Global y a escribirnos a nuestro correo electrónico info@sigma.xyz para que no se pierdan ningún detalle de nuestros próximos eventos. Esperando volvernos a ver pronto, me despido de ustedes. Sigan conectados con Sigma, la red global. Un saludo, muchas gracias y por su excelente presentación, José López. Muy agradecido. Gracias a ti Hasta también, luego. gracias a todo el equipo. Hasta luego.